Muy bien, estamos de regreso con lo anunciado. Nos acompaña el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista, especialista en lavado de activos. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, compartir, por supuesto, con nuestros televidentes. Por primera vez, ojo, la Corte Suprema ha fijado los criterios según los cuales el delito de activos, de lavado de activos, va a ser investigado, procesado, eventualmente condenado en nuestro país. Y ante este escenario nos preguntamos, ¿estamos ante una verdadera lucha contra ese delito? Lo que pasa es que el lavado de activos tiene varias dimensiones, ¿no? Una política, otra de carácter legal o jurídico, y además hay temas que hasta la fecha no han podido ser resueltos en cuanto al sustento y la motivación para poder abrir una investigación por el tema del lavado de activos. La Corte Suprema, claro, ha tratado en alguna medida de establecer criterios que permitan homologar posiciones respecto a un tema que hasta la fecha, desde mi opinión personal, no ha podido ser resuelto, que es el tema de la autonomía del delito de lavado de activos, en el sentido de cuáles serían los fundamentos para poder abrir una investigación por lavado de activos, en el sentido de que si se necesitaría o no se necesitaría delitos precedentes para poder abrir una investigación. Y esto es una constante que ha marcado, digamos, las acciones, digamos, jurídicas a lo largo de los últimos años. Por supuesto, no es un debate de meses, No, Sin embargo, los criterios ya están fijados, Esas van a ser las reglas del juego, y ante eso pues hay que estar atentos para saber, además, aquellos procesos que ya están en curso, qué es lo que va a pasar con ellos. Sí, como tú dices, entendemos que las reglas están clarificadas, pero para aquellos que tenemos experiencia en el manejo de este tipo de procesos, creo que no es así. O sea, la Corte Suprema ha manifestado que las reglas estarían claras, pero para aquellos que entendemos del fondo del tema, los problemas aún subsisten. Yendo por la autonomía, porque claro, eso es lo que ha sido ratificado, que el lavado de activos, el delito de lavado de activos es autónomo. ¿Qué significa eso con los delitos justamente que preceden efectivamente al lavado de activos? Claro, para poder hacerlo lo más claro posible, partimos de aquella interpretación de que para que una persona sea procesada, o sea, para que una persona sea denunciada, investigada, procesada y eventualmente condenada por un delito de lavado de activos, no existiría la necesidad de que los delitos precedentes que motivaron ese dinero sucio estén, digamos, planteados de una manera clara y específica. Pero sí estarían en el escenario. Sí, claro, por supuesto, siguen estando en términos de lo que significa demostrar que efectivamente el dinero que ha sido motivo de legitimación o lavado no necesariamente tiene que haber estado judicializado, pero sí existen una serie de métodos para poder llegar a esa conclusión. Entonces, el debate siempre se ha centrado en el sentido de pensar o hacer creer que para que una persona sea investigada por lavado de activos, se necesitaría eventualmente de hechos precedentes, y eso tampoco no ha sido así, porque hay una serie de métodos interpretativos, como es, por ejemplo, el incremento patrimonial de una persona que aún cuando no ha sido condenada, sí podría ser motivo... Y que es sospechoso, claro, podría ser motivo de una interpretación lo suficientemente fundamentada para poder llegar a una sentencia condenatoria. Ahora, existe la pregunta también, ¿cuáles son esos delitos fuente del delito de lavado de activos? Y con eso quiero hablar sobre qué dicen estos nuevos criterios sobre justamente la fuente. Claro, el artículo 10 del decreto legislativo 1106 y las posteriores modificaciones que se han hecho, parte de la premisa de que los delitos precedentes son actividades vinculadas a actividades de carácter criminal y en cuyo contexto se recurre a una lista de delitos que entendemos que son los delitos graves, de los cuales podría provenir fondos que serían motivo de legitimación o de lavado de activos. Entonces, a raíz de una casación de la Corte Suprema, surge una serie de discrepancias en el sentido de que solamente son delitos graves los que están en la lista, o eventualmente también pueden haber otros delitos que no están en la lista que sí tienen connotaciones graves. Y ahí también hay diferentes posiciones que, de mi opinión... Claro, ¿cuáles vacíos habrían por ahí? En el sentido de que no necesariamente los delitos que están en la lista podrían motivar fondos para ser legitimados, porque hay delitos que no tienen connotaciones graves, pero que sí pueden producir dinero sucio, y ese dinero sucio va a ser lavado o legitimado, en cuyo tema tendría pues que judicializarse estas actividades. Lamentablemente ahí está la habilidad del delincuente, pues, ¿no?
Yo creo que no solo se trata de la habilidad del delincuente, se trata también de la habilidad del Ministerio Público para poder fundamentar una denuncia y la habilidad que tiene que tener el Poder Judicial para poder concretizar estos elementos indiciarios y poder plasmarlos en una sentencia condenatoria. Ahora, a nivel de investigación, por ejemplo, ¿no? Estos nuevos criterios, ¿dónde nos ponen? Si hablamos de una sospecha leve, una sospecha grave. El criterio que ha manejado esta sentencia casatoria, esta sentencia plena casatoria de la Corte Suprema, en alguna medida trata de concretar qué significa la progresividad dentro de la investigación. Porque, claro, la progresividad se va dando tanto a nivel de las indagaciones, a nivel de la investigación preparatoria, a nivel de la acusación y a nivel del juicio oral y a nivel de la misma sentencia condenatoria. Entonces, en ese contexto también surgen los elementos de convicción que se han utilizado o que se utilizan para poder disponer una detención preventiva de una persona que está siendo investigada por casos de lavado de activos. Entonces, la progresividad tiene que estar adecuada a la connotación y a la relevancia y a la fundamentación que tienen los elementos indiciarios a lo largo de toda esta investigación. Porque una cosa es una sospecha a nivel de una indagación y otra cosa es una sospecha a nivel de una acusación, de una condena o eventualmente de una decisión de carácter judicial que dispone de la detención preventiva de una persona que está siendo investigada por temas de lavado de activos. Entonces hay que manejar estos criterios para poder establecer ciertos elementos uniformes que tienen que utilizar los magistrados para investigación y procesos de esta naturaleza. ¿Estamos hablando de investigaciones más sólidas, ¿no? De que el estándar probatorio sea más elevado o no necesariamente? Por supuesto, porque una de las garantías de este nuevo Código Procesal Penal, a través del cual discurren este tipo de investigaciones, es que las personas que están siendo investigados o investigadas tengan que estar respaldadas por aspectos eminentemente garantistas que incluso tienen rango de carácter constitucional. Entonces, esto es parte pues de la política interpretativa jurídica con el nuevo Código Procesal Penal para los efectos también de respaldar y defender garantías para todas aquellas personas que están siendo investigadas. Ahora, estos conceptos, ¿no? De la autonomía del delito, del estándar probatorio, ¿cómo le hacen frente a esta percepción de impunidad que muchas veces sienten los ciudadanos? Sí, claro. Lo que pasa es que una cosa es la discusión y el debate jurídico, que es más que todo para abogados, magistrados, juristas, y otra cosa es el ciudadano común y corriente. Lo que ve el ciudadano que de repente ve un caso de no 1 año, 2 años, sino 3 años o más. Sí, ¿no? y con que eso, no avanza. Claro, y no solamente estos casos que no avanzan, sino que estamos viendo que muchos líderes políticos, de partidos políticos, que han incluso sido presidentes del Perú, están siendo procesados e investigados por lavado de activos. Entonces, ¿cómo podemos establecer un paralelismo entre lo que preconiza la norma y lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema que es clave. Lo que decía usted de la claridad, además, ¿no? Claro, la claridad, la transparencia de los fondos con los cuales se financian las campañas políticas, que dicho sea de paso, en los últimos días ha habido un retroceso en cuanto a las iniciativas y a los debates jurídicos o legales en el Parlamento de la República, que no quieren, parecería, legislar para poder consolidar los procedimientos de transparencia, para poder conocer de dónde provienen los fondos con los cuales se financian las campañas políticas. Da usted un punto muy importante, ¿no? Porque lo hemos dicho, ¿no? La reforma electoral que todos los ciudadanos esperamos, es aquella justamente que le hace frente a cosas tan graves como la corrupción, ¿no? Relacionada, por ejemplo, al lavado de activos, y cómo se tiene que luchar contra ella a través justamente de la transparencia, ¿no? Sí, claro. Y el dinero ilícito. Y no solamente el cuestionamiento podría plantearse a la actividad legislativa del Parlamento, sino también del Ejecutivo, porque hace unos días se aprobó el reglamento de la Unidad de Inteligencia Financiera e incluso se incorporó a los equipos de fútbol como sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera, pero nada se dice sobre los partidos políticos. Y cuando se intenta decir algo, automáticamente se excluye del debate
a los partidos políticos y al tema de lavado de activos. Bueno, y está la pregunta, ¿no? ¿Por qué esperar al cierre de campaña para que se hagan los reportes de gastos, ¿no?, a OMPE? Claro, cuando debería ser al revés, ¿no? Porque claro, ya terminó la campaña, o periódicamente terminó la campaña, se informa a la OMPE, pero la OMPE no tiene mayor relevancia porque, digamos, es una gestión de carácter meramente administrativo, que además se materializa, como tú acabas de señalar, cuando ya terminaron las campañas, cuando en realidad debería ser antes de las campañas. ¿Por qué? Porque hay un marco legislativo frondoso, dentro del cual está la Unidad de Inteligencia Financiera, que entendemos que su función es prevenir el lavado de activos. Entonces, si vemos que la prevención es fundamental, ¿por qué no se fiscaliza antes de las campañas políticas la licitud y la transparencia del dinero con el cual se financian las campañas? Y qué bueno que habla usted de prevención, ¿no? Porque muchas veces se dice pues que solo se quiere castigar, ¿no? Y no trabajar justamente en la educación, ¿no?, de nuestras agrupaciones políticas. Siguiendo por la línea de la lucha frente al delito de lavado de activos, que es un tema sin duda de interés nacional, ¿le parece que debió incluirse en los impedimentos para candidatos o personas que quieren postular a cargos de elección popular? Sí, parecería, por lo menos esa es la percepción, de que no se quiere abordar el tema de los partidos políticos en el ámbito del lavado de activos, pero también el concepto y el término de lavado de activos, porque claro, hay una justa razón de la opinión pública frente a delitos de corrupción, delitos de narcotráfico, los delitos sexuales, que incluso está pidiendo la pena de muerte, pero cuando se habla de lavado de activos, automáticamente se excluye el término, porque parecería que hay mucha susceptibilidad en cuanto al tema, en cuanto al origen de los fondos y en cuanto a las investigaciones que están abiertas contra determinados líderes políticos por el tema del lavado de activos. Entonces, mientras excluyamos la terminología del lavado de activos, parecería, ¿no?, de que hay una lógica invertida de proteger determinados intereses partidarios o políticos, excluyendo el término de lavado de activos. Bueno, y esa sensibilidad que menciona podría ser muy peligrosa, ¿no?, porque saca de agenda a un tema que además el mismo presidente ha puesto en agenda. Lo ha puesto, pero también él lo excluye, porque como te decía, cuando se reglamenta las labores de la Unidad de Inteligencia Financiera, se pudo haber incorporado a los partidos políticos, así como se incorporó a los equipos de fútbol. Entonces ahí también hay una responsabilidad de carácter político. Y por otro lado también está la labor del Parlamento, en cuyo contexto creo que es importante analizar mucho de lo que se dice y mucho de lo que se hace en la práctica. La contradicción entre el discurso, ¿no?, y la práctica del mismo discurso, de lo que propone el discurso. Es muy fácil promulgar normas, incluir nuevos sujetos obligados a informar, reglamentar las labores de la Unidad de Inteligencia Financiera, discutir, debatir sobre la autonomía del delito de lavado de activos, sobre la importancia, ¿no?, porque incluso hay sectores que han informado, ¿no?, de una lucha frontal contra el lavado de activos, y era justamente esta casación la que iba a permitir que el Perú se configurara como un paraíso financiero, ¿no? Entonces, claro, de la boca para afuera se puede decir muchas cosas, pero cuando uno analiza el contenido más preciso de las normas, vamos a darnos cuenta que hay un divorcio entre lo que se afirma y entre lo que se hace. Ahora, afortunadamente la sociedad civil tampoco se queda de brazos cruzados, ¿no?, frente a eso, y hemos visto diferentes iniciativas que exhortan justamente a la lucha contra el lavado de activos. Sí, pero estas iniciativas, si no tienen un respaldo de carácter legal, se convierten en meras acciones declarativas. ¿Por qué? Porque la ley es lo que define qué cosa es lo que está permitido. El peso de la ley, pues ahí está el término. Está permitido, claro, porque la ley es la que incluso va a categorizar cuando una persona es delincuente o cuando una persona es inocente. Entonces, claro, estas iniciativas son importantísimas. Yo creo que hay que respaldar estas iniciativas porque son iniciativas que lo que persiguen es consolidar la democracia en el país. Pero también hay que estar conscientes de lo que está pasando en el accionar legislativo y jurídico, ¿no? Solo para finalizar, porque nos quedan un par de minutos, no quería dejar de mencionar la ley de crimen organizado y cómo se relaciona esta con el lavado de activos. Sí, yo creo que tiene varias lecturas, ¿no? Una de ellas es que efectivamente nadie quiere ser investigado en una ley que se denomina crimen organizado,
pero también hay que estar conscientes de que esta ley de crimen organizado permite la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que es un código eminentemente de carácter garantista. Entonces, veamos la cosa con más racionalidad y ecuanimidad, no solamente enfocando el punto de vista metafórico de lo que significa el crimen organizado, sino también el respeto de las garantías para todos aquellos que están siendo investigados con la ley de crimen organizado. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, doctor, por la información, por su visita aquí al estudio. Hemos conversado con el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista.